Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero, ¿qué pasa si le pudiéramos cambiar el estilo e incluso darle vida al formato vídeo? Mira, con el nuevo modelo de ChatGPT se están viralizando muchos estilos sorprendentes de imágenes creadas con GPT-4o, que podrías aplicarlos tú mismo y luego pasarlo al formato vídeo. Esto es una gran oportunidad para pasar un buen rato e incluso aplicarlo para viralizar un proyecto profesional. Por ello, en este vídeo estaremos viendo cómo crear imágenes con estilos virales, animarlos al formato vídeo, hacer que los personajes hablen o incluso que bailen. Para ello, estaremos utilizando estas inteligencias artificiales, que además podrás probar de una forma gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por el primer paso. Vamos a empezar viendo cómo podemos cambiar el estilo de una imagen como esta a esta otra de aquí. Y además también estaremos revisando cómo podemos escoger un estilo que esté en auge. Para poder verlo tenemos que saltar a ChatGPT. Y desde aquí, para cambiar el estilo de una imagen, ten en cuenta que sería tan fácil como clicar en el más, seleccionar cargar desde el ordenador, aunque también lo puedes hacer desde el móvil, y seleccionando tu imagen, que en este caso yo seleccionaré esta de aquí, clicaría en abrir y una vez cargada simplemente tendría que ponerle el estilo que yo quiero. En mi caso, que sea en un estilo de dibujos animados en 3D. Muy importante, antes de clicar en enviar, fíjate que esté el modelo de GPT-4. Y en el caso que lo tengas, clicaríamos en enviar y un par de minutos más tarde pues ya tendríamos esta otra imagen de aquí, que como puedes ver lo tendríamos exactamente en ese estilo de dibujos animados en 3D y además tendría todos los detalles de mi foto anterior, teniendo esta vestimenta con el vaquero, zapatillas negras y esta trenca negra, y además también mantiene cosas como por ejemplo la moto que tiene atrás, cosa que si nos fijamos en la imagen original pues también teníamos. Otra de las cosas que puedes hacer es especificarle que a partir de una imagen, más allá de cambiarle el estilo, también le añada alguna cosa. Para poder verlo voy a saltar a un nuevo chat y ahora le voy a cargar esta imagen que es básicamente lo que utilicé en la miniatura de mi anterior tutorial, y aquí como puedes ver no aparece ningún micrófono, pero yo si lo adjunto y le escribo por aquí que me cambie el estilo de dibujos animados en 3D, pero si además le especifico que el personaje esté grabando en un estudio de grabación con un micrófono, si yo clico en enviar, pues segundos más tarde ya tendría esta otra imagen de aquí que como puedes ver estaría perfecta estando en mi habitación, manteniendo el mismo jersey e incluso pose, pero tendríamos este micrófono que le he añadido, cosa que en la imagen original no teníamos. Aunque aquí, a nivel personal, yo te recomiendo que le apliques los menos cambios posibles, como por ejemplo aquí cuando le puse exactamente el mismo prompt, pero me cogió mayores detalles, ya que la imagen que le subí fue esta otra de aquí, donde ya tenía un micrófono. Aparte de cambios de estilos, también podemos crear imágenes virales. Para ello, te voy a dejar abajo en la descripción este documento de aquí, en donde te he recopilado 10 prompts virales para crear imágenes a partir de este modelo. Aquí te vas a encontrar tanto la categoría del prompt, el propio prompt que podrías copiar, la descripción, por qué se volvió viral e incluso algunos ejemplos. Así que para ver un ejemplo, yo me voy a coger este primero de un muñeco coleccionable en su caja, por lo que voy a copiar este prompt y ahora en lugar de en ChatGPT lo vamos a pegar en Sora, otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción, y es que hacerlo desde aquí nos va a dar algunas ventajas adicionales, ya que si yo pego por aquí el prompt, edito todos los corchetes a mi gusto para que esto sea personalizado y además desde el más le subo una imagen, que en este caso voy a probar con esta de aquí aunque parezca un poco serio, si clico en abrir y se carga, otra de las cosas que puedo hacer es, por un lado, elegir el ratio de aspecto, pero sobre todo desde aquí voy a poder hacer varias variaciones a la vez. Por ejemplo, en este caso al seleccionar dos imágenes me la estaría haciendo de 2 en 2. Así que con esto, si clico en remix, pues ya me lo añadiría en la cola y tras el tiempo de carga pues ya tendría por un lado esta primera imagen de aquí y por otro lado esta segunda imagen, que la verdad ambas lucen súper bien. Un truco que te recomiendo si quieres crear imágenes de ti basadas en un estilo muy concreto es que cuando cliques en el más para adjuntar tu imagen selecciones más de una. De esa forma la inteligencia artificial va a aprender de una mejor forma tus rasgos. De esta plataforma de Sora ten en cuenta que por un lado vas a poder acceder de forma gratuita y también está disponible en más países aparte de Estados Unidos, aunque las versiones de pago van a tener un límite mayor a la hora de crear imágenes. Y otro aspecto interesante de utilizar esta plataforma es que nosotros tenemos este apartado aquí llamado Top. Si nosotros le damos un clic, ahora vamos a poder ver las imágenes y vídeos que más auge están teniendo en esta plataforma. Por lo que nosotros aquí, si clicamos en el filtro, seleccionamos imágenes y desde aquí, en lugar de seleccionar el último día, seleccionáramos las más relevantes del último mes, pues nos vamos a encontrar imágenes como esta que han estado súper bien valoradas, y si nos gustase alguna, como por ejemplo esta de aquí, yo la podría seleccionar, clicar en remix y desde aquí le podríamos juntar nuestras fotografías, seleccionar la cara y decirle que la sustituya por la nuestra, cosa que hice yo mismo con este ejemplo de aquí.
Hacer este tipo de imágenes puede suponer que si le aplicas a un proyecto de forma más profesional o incluso a tu marca personal, pues tengas una mayor difusión. Y si esta temática te interesa, te traigo algo que te va a gustar. Se trata de un reporte titulado La visión del marketing en 2025, respaldado por empresas como HubSpot, Hype Auditor, Canvas y mi escuela Academia Artificial, que personalmente me emociona mucho compartir porque he tenido la oportunidad de sumarme junto a más de 500 profesionales del marketing de toda Latinoamérica y España para poder mostrar cómo generar resultados. Aquí hablamos de cómo la inteligencia artificial ya está redefiniendo no solo el contenido, sino también cómo las empresas están conectando con las audiencias, lo que está pasando en los equipos de marketing, desafíos actuales y las 7 grandes tendencias del marketing que van a marcar este año. Personalmente me gustó mucho la cantidad de datos relevantes que hay en este documento y sobre todo lo fácil que es visualizarlo y aprender de estos. Vas a poder descargar esta guía de una forma totalmente gratuita con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a este reporte elaborado junto con HubSpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y ya teniendo en cuenta esto, veamos cómo animar las imágenes. Para comprobar cuál es la mejor herramienta que nos puede encajar a la hora de animar las imágenes que vayamos a crear en ChatGPT, voy a estar utilizando 4 distintas. Todas estas las vas a tener abajo en la descripción, así que vamos a empezar por Kling, una herramienta que nos para actualizar sus modelos y para crear un vídeo tenemos que clicar en vídeo y desde aquí tendríamos que seleccionar nuestra imagen. Para ello yo voy a seleccionar esta de aquí que salía andando por la calle, por lo que lo voy a importar y ahora en el apartado de prompt es muy importante la acción que queremos que se haga en el vídeo. Lo ideal sería poner solamente una, pero yo para ponerlo difícil le voy a decir que el personaje coge el paraguas, luego se suba a la moto y por último se vaya conduciendo. Esto no es lo recomendable, pero como vamos a comparar distintas herramientas vamos a ver cómo lo hace. Por lo que ahora clico en generar y mientras se va generando esta voy a hacer lo mismo en Runway, que aquí una pequeña desventaja respecto al resto es que vamos a tener que cortar un poquito la imagen y poniendo el mismo prompt clico en generar. En Pixverse hago exactamente lo mismo, en Minimax también y ya una vez tenga todo generado, por aquí te dejo la comparativa. Ahora vamos a empezar viendo cómo podemos hacer que el personaje hable como si fuese un avatar. Para ello tenemos diferentes alternativas. Una de ellas sería Hedra, otra plataforma que tendrás abajo en la descripción y ten en cuenta que en ninguna de ellas yo tengo un plan de pago. Por lo que aquí tú también lo podrás probar gratis, aunque de las limitaciones te estaré comentando luego. Bien, en Hedra, para hacer que un avatar hable, lo primero que tenemos que hacer es clicar en Start Frame. Desde aquí clicaríamos en subir nuestra imagen y subiríamos la imagen que le queremos dar vida. Por lo que abro y ahora desde el apartado Audio Script, si le damos un clic vamos a tener varias opciones. Por un lado, pasar nosotros del texto al audio. Por otro lado, vamos a poder grabar nuestra propia voz desde la propia plataforma e incluso la podríamos cambiar. Eso te lo comentaré ahora. Ya que por último, también podríamos subir un archivo de audio. Y aquí, para hacer una comparativa con el mismo audio, me voy a ir a la plataforma de Eleven Labs, la plataforma top para generar audios por inteligencia artificial. Estando en el apartado de texto a audio, nosotros tendríamos que pegar aquí aquel texto que queremos generar en la inteligencia artificial. En mi caso sería este de aquí y también es muy importante que a mano derecha tenga en cuenta que vas a poder cambiar entre muchísimas voces que ves por aquí. Aunque yo me voy a quedar con esta llamado Bill y si clico en Generate Speech se empezaría por aquí a generar y una vez lo tuviera se escucharía así. Esto sería una prueba. Déjame por los comentarios qué te parece y dale un like al video. En el caso que nos guste, podríamos clicar en descargar y una vez lo tengamos en nuestro dispositivo, ya podríamos empezar a trabajar. Así que volviendo a Hedra, voy a clicar en subir audio, selecciono el que me he descargado y clico en abrir. Una vez lo tuviese marcado, ten en cuenta que desde aquí incluso podrías seleccionar otra voz para hacer un cambio de voz desde la que tú hayas subido. Esta sobre todo sirve si tú quieres hacer la narración pero cambiar tu voz por otra, aunque volviendo al Eleven Labs, ten en cuenta que también lo podrías hacer desde aquí, clicando en Voice Changer. Si le diese un clic y clicase en grabar audio, como por ejemplo, hola, esto es una prueba para ver cómo cambia mi voz, al yo pararlo por aquí, yo más allá de escuchar mi voz, podría cambiarlo nuevamente por la de Bill y si clico en Generate, se escucharía así. Como por ejemplo, hola, esto es una prueba para ver cómo cambia mi voz. Haciendo posible que tengamos mucho juego a la hora de entonar cualquier cosa concreta. Bien, sabiendo todas estas opciones, yo voy a clicar en añadir a vídeo y ya teniendo estas dos cosas marcadas, desde el apartado texto le podré especificar qué gestos y
y emociones quiero que haga nuestro avatar. Esto lo podría dejar vacío, pero también podría escribir algo como, por ejemplo, el personaje está hablando. Ahora clicamos en enviar y ya automáticamente se empezaría a procesar. Y para que veas cómo ha quedado, le voy a dar al play. Esto sería una prueba. Déjame por los comentarios qué te parece y dale un like al vídeo. Bien, nada mal, pero la próxima herramienta que te voy a mostrar sería la mejor si queremos hacer que un avatar hable. Esta se llama Dream Mina, de la compañía CapCut. Y si nos vamos a su plataforma, nos vamos a encontrar una opción llamada sincronización labial. Si le damos un clic, nosotros de igual forma podríamos clicar en este apartado aquí para subir nuestra imagen. Ya una vez subido, desde aquí abajo también podríamos seleccionar la voz que teníamos, aunque más allá de seleccionar un audio, ten en cuenta que también vas a poder convertir desde aquí de un texto a una voz, aunque la más natural sería la del Level Labs. Cuando tuviese estas dos cosas, clicarías en generar y tras generarse, este resultado se vería así. Esto sería una prueba. Déjame por los comentarios qué te parece y dale un like al vídeo. Y como puedes ver, el resultado estaba muy bien. Sí que es cierto que los movimientos son un poquito más estáticos, pero la sincronización labial está bastante por encima. De este modelo vas a tener dos opciones. El ejemplo que acabas de ver es el que ponía Maestro, que tiene un coste mayor de créditos. Aunque también tienes el modo rápido, que es justamente el ejemplo que tienes por aquí abajo, habiendo elegido la otra pose con esta otra imagen que habíamos hecho en el paso anterior, para ver realmente cómo quedaría con una pose más adecuada a lo que esté diciendo. Y para que puedas ver la comparativa, te la dejo por aquí. Esto sería una prueba. Déjame por los comentarios qué te parece y dale un like al vídeo. Nada mal esta última plataforma, pero si le quisiéramos dar una gesticulación exacta, la mejor sería la de Runway, ya que si entramos dentro de esta plataforma y clicamos en generar vídeo, desde aquí nos vamos a encontrar con una opción llamada Add One, siempre y cuando tengamos seleccionado el modelo de Gen 3. Desde aquí lo que podemos hacer es seleccionar en el apartado de abajo nuestro avatar. Para este ejemplo yo voy a seleccionar esta otra imagen de aquí y una vez lo tengamos de nuevo recortado y por aquí cargado, ahora lo que vamos a poder hacer va a ser grabarnos nosotros las gesticulaciones exactas que queremos que aparezca en el vídeo y el avatar lo va a hacer a la perfección. Así que para ello yo voy a hacer algunos gestos y cuando clique en generar el resultado sería este. Hola, ahora el avatar estaría haciendo exactamente las mismas gesticulaciones que yo. Si sonrío, el avatar sonríe. Si miro a un lado, también lo tendría que hacer y hacia el otro igualmente. Así que dime qué tal lo estaría haciendo. ¿Lo estás haciendo igual que yo o no? Pasemos ahora a ver puntos importantes a tener en cuenta. Y es que todas estas plataformas que tú has visto, yo lo he estado probando en la versión gratuita. Y aquí nos ponen algunas limitaciones. Empezando por el modelo de Kling, los vídeos que generes ahí van a tardar en torno a unos 20 minutos de cola dependiendo de la demanda. En cuanto a los planes de precio que tendríamos, serían estos a nivel mensual, cosa que a priori podría estar bien, ya que tendríamos 660 créditos por 6,99, pero realmente si nos vamos a la parte de vídeo, lo que hemos estado generando suele costar 20 créditos y no estaría mal. Pero su último modelo, llamado Kling 2.0, que es el mejor, pues haría que el coste sea 5 veces superior, haciendo que no podamos hacer tantos vídeos en este modelo. Y la verdad que la diferencia se nota, ya que donde podemos poner la imagen de este hombre con este prompt, el vídeo de Kling 1.6 sería este de aquí, que como puedes ver no está del todo mal, pero el 2.0 es bastante mejor. Esto sobre todo se aprecia en imágenes como la de este dinosaurio, que cuando le damos vida, pues tendríamos este vídeo aquí donde se deforma un poco la mano en el modelo 1.6, pero en el modelo más actual pues estaría con mucho más movimiento, dinamismo y la verdad que un resultado bastante por encima. Sobre todo cuando le queremos dar movimientos concretos, como la de este chico haciendo skateboard, que en el modelo 1.6 pues estaría deformando un poco cuando quiere hacer un truco, pero sin embargo en el modelo 2 pues lo estaría haciendo bastante mejor. Luego estaría el modelo de Minimax. Este suele tardar la cola unos 40 minutos algunas veces, aunque en su modelo de pago mensual, que sería este, daría para más. El modelo de Hedra ahora tiene una demanda muy alta y también suele tardar 30 minutos en generar un vídeo, pero la verdad que su plan de pago sería para los que más vídeo da, porque por unos $10 tendríamos 1000 créditos y para cada vídeo ten en cuenta que no llega ni a 10 créditos de coste. En cuanto a Dream Mina, en la versión gratuita no tarda tanto, unos 7 minutos aproximadamente, pero solamente nos va a dar para aproximadamente 2 vídeos al día. Y este modelo, aunque sea el mejor, también es el más caro, ya que por unos 14 euros al mes nos darían unos 1000 créditos, pero nuevamente, si usamos el modelo potente nos costaría unos 100 créditos aproximadamente, sin embargo, el modelo que está por debajo pues tendría un coste de 4 veces menos. Sobre Pixverse también te voy a dejar los precios por aquí, pero de todas estas plataformas que te he mostrado, ten en cuenta que cuando se acabe el crédito se regenera y si te lo quisieras tomar como algo un poco más profesional, pues ya sabrías sus precios.
Vamos a terminar con el último bloque y el más divertido, ya que estaremos viendo cómo le podemos dar movimientos exactos a nuestro personaje, pero ya no solamente a nivel gesticulación o movimiento labial, sino también de todo el cuerpo. Para verlo tenemos que saltar a Beagle, otra plataforma que te vas a encontrar en la descripción, que por cierto también estuvimos viendo en detalle en este vídeo aquí, pero es que ahora tiene muchas funciones nuevas que antes no teníamos. Desde aquí, una de las cosas que podemos hacer sería esta llamada Mix, desde donde vamos a poder seleccionar desde la plantilla algún movimiento popular como este de aquí, que ya de hecho lo tengo seleccionado, donde aparece una chica bailando como estás viendo ahora mismo, y luego si nosotros seleccionamos aquí la imagen que queremos subir, que en mi caso voy a subir esta de aquí, al clicar en abrir y seleccionar generar, pues el resultado sería este de aquí. Y es que con este modelo realmente le podemos especificar movimientos concretos. Yo he cogido una plantilla que, como puedes ver en la plataforma, tiene muchísimo movimiento, pero ten en cuenta que más allá de seleccionar alguno de los vídeos que ellos tienen, tú podrías grabarte uno con tu teléfono móvil para que el personaje haga exactamente el movimiento que tú quieras, luego lo subirías aquí de la misma forma y el personaje te va a seguir al pie de la letra. Aparte de hacer esto, que es lo que estuvimos viendo en el vídeo que te mostré antes, también tenemos un apartado nuevo llamado Wrap. Si nosotros le damos un clic, vamos a poder seleccionar nuevamente nuestra imagen, que en este caso voy a seleccionar esta de aquí, y si ahora nosotros le pusiéramos cualquier canción que queramos crear, como por ejemplo un rap que hable sobre la importancia de utilizar la inteligencia artificial, pues nosotros ahora vamos a poder dejar que la inteligencia artificial de esta herramienta genere la letra por nosotros, o incluso podríamos escribir una nuestra propia. Pero sea cual sea la opción que tú elijas, ten en cuenta que por detrás está el modelo de audio, así que si yo clico en generar, pues segundos más tarde ya tendría este rap de aquí. Úsala, hermano, hazlo ya. Crea con estilo, lo verás. Historias que fluyen por doquier. El futuro es nuestro, ven y pruébalo. Contento y robusto, el arte a brillar. Con inteligencia, fácil de alcanzar. Transformamos palabras, es un juego. La mente es el límite, no hay miedo. Nada mal como se la sabe mi personaje. Bueno, volviendo a la plataforma, ten en cuenta que más allá de hacer este rap, también tenemos una opción llamada Mic, desde donde nosotros, de una forma similar a Hedra, podríamos subir la imagen de nuestro personaje, en este caso, esta imagen de aquí, y ahora en el apartado derecho, si seleccionamos el audio y lo abrimos, al confirmar la duración, podríamos clicar en generar para obtener un resultado como este. Esto sería una prueba. Déjame por los comentarios qué te parece y dale un like al vídeo. La verdad que en cuanto a avatar no es la mejor opción, la mejor sería la que te he comentado antes, pero desde aquí estamos ante una plataforma que nos va a dejar darle más movimiento más allá del de la cara, y además en cuanto a los precios, ten en cuenta que estamos ante una herramienta que nos va a dejar crear 5 vídeos al día, siendo esta la que más vídeos nos va a dejar generar por día, y en cuanto al coste, pues tendrían este único plan de $9. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma tan sencilla? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora no solamente vas a poder crear imágenes con estilo, sino darle vida y personalidad en el formato vídeo. Esto abre la puerta a nuevas formas para comunicar, conectar y hasta destacar un proyecto de forma original. Así que imagina, transforma y deja que cobre forma.